Bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes, muchachos. Entonces, eh, espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a ver la sesión número 8 del curso y el objetivo central de la clase de hoy es estudiar un teorema que, digamos, ya habíamos enunciado la clase pasada, que tenía pues una importancia central, eh, el cual nos decía que un intervalo es compacto y más generalmente un rectángulo en R a la K es un conjunto compacto. Profe, qué pena, se perdió pues ya no se comparte la pantalla. Ah, espérense a ver qué fue lo que pasó, no entiendo. Dame un segundo. ¿Volvió de nuevo? No. Sí, ahora sí. Listo, ahora sí, bueno. Muy bien. Entonces, les decía que el objetivo de la clase de hoy era estudiar el teorema que nos decía que los rectángulos en R a la K eran subconjuntos compactos de R a la K. Como vimos en la clase anterior, ese resultado tenía varias implicaciones importantes. Una de ellas es el teorema de Heine-Borel, que nos dice que todo conjunto cerrado y acotado en R a la K es un compacto. Y, por ejemplo, cosas como que sucesiones acotadas de R a la K tienen subsuceciones convergentes y digámoslo así, todas las consecuencias que pueden tener que los conjuntos cerrados y acotados sean compactos. Entonces el objetivo de la clase de hoy es probar justamente ese, ese teorema. Recordemos que en la clase pasada se estudiaron, digamos así, dos lemas previos a este teorema que yo les pedí que tuvieran muy presentes para la clase de hoy. Uno de ellos decía que si uno tenía una colección contable de rectángulos encajados, entonces esa colección tenía intersección no vacía. Y la otra se refería a que si uno tenía un rectángulo, ¿cierto? Entonces, cada vez que uno, digámoslo así, partía cada subintervalo que constituía el rectángulo y consideraba los dos subintervalos, componentes de cada uno de esos intervalos, entonces uno podía escribir el rectángulo original como la unión de varios rectángulos en los cuales tenía un cierto control sobre las distancias entre puntos de esos subrectángulos. Muy bien, entonces eso lo vamos a utilizar hoy de manera reiterada, así que recuerden, por eso les pedí que lo tuvieran presente para la clase de hoy. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a probar que un rectángulo, pues en la forma A super 1, B super 1, cruz A super 2, B super 2, así hasta A super K, B super K, que esté contenido en R la K, es un conjunto compacto. Bueno, ¿cuál es la idea? Les voy a contar acá la idea rápidamente y vamos a escribirla de manera, digamos, cuidadosa. La idea en realidad es muy bonita, esta es una idea bastante bonita. Entonces uno va a considerar lo siguiente, digamos que va a considerar, dado el rectángulo R, los puntos A, cuyas coordenadas son justamente los A super i's, y el punto B, cuyas coordenadas son los B super i's. Ahí están, pues, la notación que utilicé ahí, me equivoqué, es B super i, B super 1, B super 2 hasta B super K, que son, digamos, como los extremos de la diagonal del rectángulo, lo que habíamos hablado la vez pasada. Listo, bueno, entonces vamos a proceder razonando por el absurdo y vamos a suponer que el rectángulo no es un conjunto compacto. Bueno, ¿qué quiere decir que el rectángulo no sea un conjunto compacto? Bueno, si el rectángulo no es un conjunto compacto, es porque existe un cubrimiento abierto del rectángulo, digamos, por unos conjuntos a su alfa, de tal manera que ese cubrimiento no se puede reducir a un subcubrimiento finito. Es decir, que yo no puedo, digámoslo así, cubrir el rectángulo R con un número finito de A subalfas.
Voy a mostrarles la siguiente gráfica, voy a explicarles en la gráfica lo que yo quiero hacer y después procedemos a escribirlo de manera cuidadosa. Entonces la idea es lo siguiente, yo comienzo con R, listo. Bueno, R es el rectángulo original. Recuerden que estoy suponiendo que el rectángulo no es compacto y que por lo tanto existe un cubrimiento a su alfa que no se puede reducir a un cubrimiento finito de ese rectángulo R. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es lo siguiente. Déjenme yo, voy haciendo acá. Entonces, tengo un cubrimiento con bolas o con abiertos. Cubren R, un montón de elementos que cubren R. ¿Listo? La cuestión, acá hay un montón. Obviamente hay infinitos, yo no puedo dibujar infinitos. Hay un montón, cubren a R, pero el punto es que ese cubrimiento a sub alfa no se puede reducir a uno finito. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no hay una colección finita a 1, a 2, hasta un AN, de tal manera que R esté contenido en la unión de esos finitos a su alfa I. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Fíjense en lo siguiente. Yo puedo tomar el rectángulo R, digamos así, considerar partir cada intervalo que constituye a R por la mitad. Y por ejemplo, acá en el caso de R2, pensemos acá en el caso de R2, en el caso de RK, digamos el razonamiento es similar. Aquí nos quedarían, digamos que nos quedarían 4 rectángulos. ¿Listo? En el caso de R a la K en general tenemos 2 a la K rectángulos. Bueno, ¿qué es lo que debe pasar? Como yo el rectángulo R no lo puedo cubrir con finitos a sub alfas, entonces tiene que haber alguno de esos 4 rectángulos, digamos acá, que no se pueda cubrir con finitos a sub alfas. Porque si los 4 se pudieran cubrir con finitos a sub alfas, ¿cierto? Entonces yo tomo una colección finita de subalfas que cubre el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Uno de esa colección, esa sería una colección finita y cubriría a todo R. Entonces alguno de ellos no se puede cubrir con finitos a subalfas. ¿Listo? Supongamos que ese rectángulo es R1, vamos a llamar R1 a ese rectángulo, lo vamos a llamar R1. Entonces este de acá, yo, digámoslo así, no se puede cubrir con finitos elementos a su alfa. Bueno, entonces vuelvo y me concentro en ese rectángulo R1, en ese rectángulo R1, que sería el que está como a la derecha y en la parte superior. ¿Listo? Bueno, entonces de nuevo le aplico a ese rectángulo R1 el mismo razonamiento. Bueno, R1 no se puede cubrir con una cantidad finita de los subalfas. No se puede cubrir. Entonces yo podría partir el rectángulo R1 en estos 4 subrectángulos. ¿Listo? Y necesariamente alguno de ellos no se puede cubrir con finitos a subalfas. ¿Por qué? Por la misma cuestión que dije ahora. Si los 4 subrectángulos se pudieran cubrir con finitos a subalfas, entonces el rectángulo mismo, grande, se podría cubrir con finitos a subalfas. Entonces hay uno que no se puede cubrir con finitos a subalfas. ¿Cuál es ese? Lo voy a llamar R sub 2. ¿Listo? Entonces este no se puede cubrir con finitos a subalfas. Necesito infinitos a subalfas para cubrirlos. Listo, un montón. Bueno, entonces vuelvo y repito eso de manera indefinida. Y lo que podría hacer es que voy a construir una secuencia de rectángulos Rn. Esos rectángulos son cerrados, esos rectángulos son encajados por la forma en la que lo estoy construyendo. Obviamente R2 está contenido en R1, R3 el próximo que va a obtenerse al dividir R2 en 4 partes está contenido en R2, así sucesivamente. Es decir, el rectángulo Rn más 1 está contenido en el rectángulo Rn, están encajados hacia abajo. Por lo tanto, al estar encajados hacia abajo, estamos en las condiciones de aplicar el lema de los rectángulos encajados. Y por el lema de los rectángulos encajados,
ha de haber un elemento en la intersección de todos esos rectángulos Rn, porque esa intersección es no vacía. Entonces vamos a llamar X0 justamente a la intersección, a un elemento en la intersección de todos los Rns. Lo que vamos a probar es que como X está en la intersección de los Rns, listo, X0 está en la intersección de los Rns, y X0 entonces, por tanto, está en R, entonces tiene que estar en alguna subalfa. De modo que, por alguna razón, X0, o por alguna razón no, porque los A subalfas cubren a R, entonces X0 está en un cierto A subalfa. Pero la cuestión es la siguiente. Los Rn se van haciendo cada vez más pequeños, y X0 es un punto de A subalfa que es abierto, entonces X0 en realidad es un punto interior. Entonces, para un radio suficientemente pequeño, la ola centrada en X0 y de radio R va a estar contenida en A subalfa. Bien. Y para un n suficientemente grande, el X0, mejor dicho, Rn que contiene X0, va a estar metido dentro de esa bola. Y por lo tanto, va a estar metido dentro de A sub alfa. Es decir, que A sub alfa va a cubrir a ese Rn para n suficientemente grande. Y eso es absurdo, porque fuimos escogiendo los Rns de tal manera que no se pudieran cubrir con finitos A sub alfas. Entonces eso que acabé yo de decir ahí, y digamos que hice acá en la gráfica, voy a escribirlo bien. ¿Listo? Entonces la idea, partimos de R, no se puede cubrir con finitos. Entonces partimos por la mitad de los intervalos, eso nos da en este caso 4 intervalos, en el caso general 2 a la k intervalos. Uno de ellos no se puede cubrir con finitos. A ese le volvemos a aplicar ese razonamiento y construimos R2. A R2 el mismo, R3, así sucesivamente. Tenemos una colección de rectángulos encajados, su intersección es no vacía por el lema, un punto X0 en la intersección tiene que estar en alguna subalfa con un alfa fijo, listo. Y para un n suficientemente grande, Rn, por la forma que tiene Rn, que se van haciendo cada vez más pequeños, se va a meter enterito dentro de A sub alfa. Y eso es absurdo porque se supone que esos Rns no se pueden cubrir con finitos A sub alfa y en este caso quedaría cubierto con uno solo de los A sub alfas. ¿Está clara la idea o no? Y voy a escribir esa idea, digamos, de manera ordenada y esa va a ser la prueba de eso. Bueno, muy bien. Entonces procedamos a escribir esto de manera adecuada. Bueno, entonces ya dijimos, tomamos A y B, que en este caso, déjenmelo dibujar por acá, A y B serían, en este caso de acá, me estaría refiriendo a que este punto que está abajo y a la derecha, perdón, y a la izquierda, sería como el punto A, de R a la K, y este sería el punto B. Acá estamos pues en el caso de R2, pero bueno. Entonces son como los extremos de los intervalos que componen a R. Bueno, entonces ya dijimos que como no es compacto, entonces existe un cubrimiento abierto a su alfa, que no se puede reducir su cubrimiento finito. ¿Listo? Bueno, entonces ahora tomemos R. Entonces, utilizando las ideas del lema de la clase pasada, entonces R se puede descomponer como la unión de 2 a la K, subrectángulos que tienen esta forma. ¿Listo? Subrectángulos que tienen de esta forma. Bueno, como esos son finitos, son 2 Profe, a la K, señor. una preguntita. Aquí esa parte no serían intervalos. O sea, en la forma donde señaló con rojito no serían intervalos de la forma y la de la derecha sí serían rectángulos. Bueno, sí, pero digamos que yo un intervalo también lo puedo llamar un rectángulo, pues, en el caso de Ah, R. bueno. ¿Listo? Sí, 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 porque son R1. Sí. Pero cada uno de esos, pues, sí, son rectángulos. En realidad, R sub I, J1 es un intervalo, ¿cierto? Es un Mm, subintervalo de A1, de A super 1, B super 1. ¿Listo? Pero son sí, rectángulos. Estoy utilizando como la notación que utilicé en la clase pasada. ¿Listo? listo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, cada uno de esos rectángulos
que yo los puedo anotar también para más facilidad como R super J 1, hasta super JK. Bueno, muy bien. Entonces, lo que dije, ¿qué es lo que dije? Que al menos uno de todos esos rectángulos, digamos, al menos un rectángulo, entre todos esos finitos, digamos R, J1, J2, hasta JK, alguno de esos, no se puede cubrir con una subcolección finita de los asubjotes, con una subcolección finita de los asubjotes. Perdón, de los asubalfa, pues con alfa en J, para ser más específico. Bueno, entonces vamos a denotar, puede que haya varios que no se puedan cubrir con finitos, pero al menos hay uno. Entonces denotemos por R1, uno que escogemos entre esos que podrían ser varios, pero al menos hay uno. Entonces denotemos por R sub 1 dicho rectángulo. Bueno, dicho rectángulo. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Vean tres cosas que son importantes para ese rectángulo. En primer lugar, R1 contiene ese rectángulo, ¿cierto? R1 está contenido en R. Lo escogí. Es uno de esos subrectángulos que conforman R. Bueno. Dos, lo que acabé de decir. R1 no se puede cubrir. Lo voy a volver a repetir, pero quiero que quede claro. No se puede cubrir con una subcolección finita de los asubalfas. No se puede cubrir con una subcolección finita de asubalfas. Bueno, y una cosa nueva, y esto es por el lema de la clase pasada, es que para todo x y en R1, ¿listo? En R sub 1, la distancia entre x y y, ya sabemos, tiene que ser menor o igual a un medio de la diagonal del rectángulo R original, que era la distancia entre A y B. ¿Listo? La distancia entre A y B. Muy bien. ¿Esas tres cosas son claras o no? Las dos cosas son claras por la construcción. La tercera es justamente del lema de la clase pasada. Eso es lo más importante. Por eso les dije que había que estudiarlo. Bueno, entonces, ahora supongamos que hemos definido R1, R2 hasta Rn. Entonces, ¿cómo se definiría el próximo rectángulo encajado? Entonces, lo que hicimos, supongamos que hemos avanzado en pasos con ese razonamiento que les describí hace un momento. Entonces, supongamos que hemos definido los primeros n rectángulos. ¿Cuáles rectángulos? Digamos R sub 1, R sub 2 y vamos hasta R sub n. ¿Listo? Tales que, bueno, ¿qué cosas se cumplen? Bueno, por cómo lo fui construyendo, R1 contiene R2, ¿listo? Y así sucesivamente, esto que contiene Rn se van encajando. ¿Listo? Los RIs, ninguno de los RIs se puede cubrir con una subcolección finita de los asubalfas. ¿Listo? En particular Rn no puede cubrirse con una colección finita
de los azualfas, una subcolección finita de los azualfas. Y la tercera cosa es que, por la forma en la que yo he ido construyendo eso, pues tengo lo siguiente, que, digámoslo así, para todo XY en R sub n, listo, la distancia entre X y Y será menor o igual que 1 sobre 2 a la n, porque habré partido por n veces, digamos, los intervalos. Entonces, voy a volver a la gráfica. Entonces, digamos, primero acá, en R1, la distancia será la menor o igual que un medio de la distancia entre A y B. Pero acá en R2 ya será un medio de la distancia, pero de la diagonal del rectángulo anterior, que a su vez es menor o igual que un medio de la original. Entonces acá tendré 1 sobre 2 al cuadrado, un cuarto de la distancia entre A y B, y así sucesivamente. Entonces aquí tendré en el enésimo paso, tendré que la distancia entre X y Y con X y Y en Rn será 1 sobre 2 a la n, menor o igual que 1 sobre 2 a la n, la distancia entre A y B. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando tengamos ese rectángulo Rn, de nuevo Rn, se va a poder escribir como una unión con J1, J2, hasta JK, variando entre 1 y 2, ¿cierto? De los subrectángulos esos R sub n, 1J1, cruz, hasta R sub n, K, J super K, listo. Que digamos, describámoslo así, esta es la unión cuando J1, J2 hasta JK varían entre 1 y 2 de los elementos Rn. Voy a colocar acá J1, J2 hasta JK. Así los describí. Entonces, ¿qué va a pasar? De nuevo, Rn no se puede cubrir con finitos a su alfas. Entonces, como aquí hay una unión de 2 a la k rectángulos, cuya unión es Rn, entonces alguno de ellos no se puede cubrir con finitos a subalfas. Y vamos a llamar Rn más 1, uno de esos que no se puede cubrir con finitos a subalfas. ¿Listo? Entonces, algún Rn, ¿cierto? Fíjense que voy a colocar R sub n, J1, J2, JK no se puede cubrir con una subcolección finita de a sub alfas. ¿Listo? Entonces vamos a denotemos por R sub n más 1, ¿listo? A dicho rectángulo. Entonces esa es la forma de construir el próximo a partir del enésimo, el n más 1, a partir del Rn. Entonces, por construcción, de nuevo, simplemente voy a volver a insistir en esto, lo voy a volver a escribir, pero es importante. Rn más 1 está contenido en Rn. ¿Listo? 2. Rn más 1 no se puede cubrir
con finitos a subalfas. Listo, o sea, no se puede cubrir con una subcolección finita de subalfas. Y la tercera es que como este R más 1 proviene de Rn para todo XY, ahora para todo XY, en Rn más 1, digamos la distancia entre X y Y ha de ser menor o igual que un medio de 1 sobre 2 a la n, la distancia entre A y B, que al final es 1 sobre 2 a la n más 1, la distancia entre A y B, por la construcción. Muy bien. Entonces ahora sí, utilicemos el lema de los rectángulos encajados. Entonces consideramos la sucesión encajados por esta construcción R sub n. Esa va a tener intersección no vacía. Entonces considere la colección de los Rn. Los Rn. Entonces, esos Rn son no vacíos, ¿cierto? Esos Rn son no vacíos. Muy bien. Y además están encajados. Entonces, ¿por qué están encajados? Fíjense cómo los construí. R1 contiene R2, R3, R4, así sucesivamente en general. Rn contiene Rn más 1. Entonces, por el lema de los rectángulos encajados, que fue el que enuncié la clase pasada, la intersección de los Rns es diferente de vacío. La intersección de todos esos es no vacía. O sea que hay al menos un elemento X0 que está ahí. Llamémosla X0. Entonces a X0, en esa intersección, podría ser, muchachos, que hubiera solamente uno, y de hecho eso va a ocurrir. Pero eso pues no lo necesitamos acá. Entonces sea X0 un elemento que esté en la intersección. Necesitamos que haya al menos uno. ¿Cierto? Como estos rectángulos tienen diámetros yéndose para cero, en realidad solamente va a haber uno. Pero bueno, no importa. Por el momento no lo necesitamos. Listo, entonces X0 está en la intersección. Bueno, entonces, como X0 está en la intersección, cada uno de esos rectángulos Rn está contenido en R, entonces tenemos que X0 está en R. Bueno, y como R está contenido en la unión de los A subalfas, ¿cierto? Porque los A subalfas son un cubrimiento de R, entonces existe digamos, un índice que vamos a llamar alfa gorro, tal que X0 pertenece a sub alfa gorro. ¿Listo? Entonces ese es el abierto del cubrimiento que contiene X0. Tiene que haber alguno. ¿Listo? Tiene que haber alguno. Al menos uno. Bueno, muy bien. Listo. Entonces acuérdense el razonamiento que dije. Bueno, entonces a sub alfa gorro es un abierto. X0 es un punto de ese abierto, entonces tiene que existir un radio positivo de tal manera que la ola central en X0 y de ese radio esté contenida en A sub alfa gorro. Entonces, ¿cómo? A sub alfa gorro es abierto, existe un radio mayor que cero, tal que la bola centrada en X0 y el radio R está contenida en A sub alfa gorro. Está contenida en A sub alfa gorro. Bueno, muy bien. Entonces veamos que existe un n, voy a colocar acá, veamos. Y esto es lo importante, que existe un natural m, tal que Rn tiene que estar completamente contenida en esta bola.
Y si es así, fíjense que si es así, eso implicaría que Rn está contenido en la subalfagor, lo cual es absurdo. ¿Y eso por qué es absurdo? Pues eso es absurdo por lo siguiente, porque Rn yo lo escogí de tal manera que no se pudiera cubrir con una cantidad finita de elementos de A sub alfa. Y resulta que por esto que yo estoy afirmando acá y que voy a probar a continuación, estoy diciendo que en realidad Rn se puede cubrir con un solo elemento, que es el elemento A sub alfagor. Eso nos llevará entonces a un absurdo. Y ese absurdo implicará que la suposición que el conjunto R no fuera compacto está equivocada, lo cual probará entonces al final que R tiene que ser compacto. Bueno, ahora, ¿eso por qué se da? Entonces utilicemos lo que sabemos acerca de las distancias que hay entre elementos X y Y de R sub n. Entonces, fíjense lo siguiente, muchachos. Fíjense que como uno cómo hace para probar lo que yo quiero. Entonces, la clave para probar lo que yo quiero es la siguiente. Fíjense, el límite, cuando n tiende a infinito, de esto, de a menos b, sobre 2 a la n, es cero, ¿cierto? Fíjense que a menos b está fijo sobre 2 a la n. Cuando n se va para infinito, eso se va para cero. Entonces, como eso se va para cero, tiene que existir, por la definición del límite con epsilon delta y todo eso, tiene que existir un n en los naturales, tal que la distancia entre A y B dividida entre 2 a la n sea menor que este radio R que yo escogí para que se metiera la bola centrada en X0 y de radio Rn a sub alfagor. Listo, eso es obvio. ¿Por qué? Por la definición del límite. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que si X es un elemento de R sub n, si X es un elemento de R sub n, entonces, ¿qué pasa? Que la distancia entre X y X sub 0, listo, es menor, por cómo construí esto, que 1 sobre 2 a la n por la distancia entre A y B. Recuerden que esa es una propiedad con la cual construí los R sub n, en particular R sub n mayúscula. Entonces, la distancia que hay de X a X0, acuérdense, X es un elemento de R sub n mayúscula. X0 también es un elemento de R sub n mayúscula. Entonces, la distancia que hay entre ellos dos es menor o igual que 1 sobre 2 a la n por la distancia que hay entre A y B. Y como ya por la escogencia de n esto es menor que R. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si X pertenece a R sub n, su distancia a X es menor que R. O sea que ese elemento X en realidad pertenece a la bola centrada en X0 de radio R. Entonces luego, ven acá, X pertenece a la bola centrada en X0 y de radio R. ¿Comprobando qué? Comprobando que R sub n está contenido en esa bola. Y por lo tanto, contenido en la subalfagor. Esa contradicción, listo, esa contradicción implica que R es contacto. Por lo tanto, R es compacto.
con todas las consecuencias, pues que sabemos buenas, beneficiosas que tiene eso. ¿Hay alguna pregunta o está claro el argumento? Aquí fueron claves, dos cosas. Los lemas previos, esos lemas que nosotros hicimos de manera muy cuidadosa con los intervalos y que inmediatamente pues se pueden hacer con los rectángulos o razonando por componentes. Y ese último lema, que yo les dejé como ejercicio, que no es difícil de hacerlo, yo les di las indicaciones y les expliqué geométricamente qué significaba. Bueno, entonces todo rectángulo en R a la K es un conjunto compacto, importantísimo. Muy bien. Veamos entonces ejemplos interesantes que ya podemos analizar a la luz de estas cosas, sabiendo que los intervalos son compactos o en general los rectángulos en R a la K son compactos. Entonces hay un ejemplo que lo voy a presentar hoy, que es un ejemplo, digamos, muy usado en los cursos de análisis. Es un ejemplo muy importante, que es el ejemplo del conjunto de Cantor. Y ese ejemplo, digamos, básicamente le permite construir a uno un cierto conjunto compacto que tiene unas características muy especiales. Vamos a ver qué características importantes tiene ese conjunto. Entonces, antes de seguir, quedó absolutamente clara esta demostración. Esta demostración es muy importante y el razonamiento que se hace es muy importante. Así que quiero que quede clara. ¿Quedó clara la demostración? Para todos fue clara la demostración. Profe, de pronto puedo volver un poquito antes, la parte del R, pero el final, que Sí. a mí no me quedó muy claro, de pronto no lo vi, porque hay de una pones que 1/2 en la n por a menos b es menor que r. Mira. No. Pero ¿cómo así? Es que yo escogí el n de esa forma, fíjate. Esta. Exactamente, esta parte dónde está. No, no, la Pero parte de ¿cómo que esa abajo. parte? ¿Cómo? La parte de abajo. Ah, ya vi. No, Esa parte está acá, fíjate. Es porque esta sucesión, la distancia de AB sobre 2 a la n se va para 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que existe un n después del cual eso se hace menor que r. Listo. Justamente escoja un n mayúscula para el cual eso ocurra. ¿Está claro eso? No, este es un razonamiento que se hace con sucesiones. Si la sucesión converge a eso, entonces quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un n mayúscula tal que después de ese n mayúscula la distancia entre los términos, digamos a su n menos el límite es menor que epsilon. Entonces acá, el límite es 0. El límite es 0. Entonces lo que dice es que como el límite es 0, entonces existe, ¿cierto? Y dado r mayor que 0, este r minúscula mayor que 0, existe un n mayúscula, de tal manera que después de ese n mayúscula, la distancia entre a y b sobre 2 a la n es menor, menos 0, ¿cierto? Esa distancia menos 0, que es el límite, es menor que r. Entonces, en listo. Pero, particular, tomando ese n mayúscula. profe, nosotros entonces podemos utilizar ahí, pues, como esa definición del límite. Pues, como no la hemos definido acá en el No, pero curso. ¿cómo así es? Y en el curso de fundamentos de análisis, ustedes no les definen el límite de una sucesión. Ah, bueno, listo. Una sucesión, pues sí, pero tenía entendido que acá lo íbamos a definir como otra vez formalmente lo del límite No, y no, ahí para allá una la pregunta. describo. No, pero esto es importante, muchachos. En el curso de fundamentos de análisis, ustedes no ven convergencias de sucesiones. Sí, profe, sí se ve convergencia. Bueno, y definen en términos de epsilon delta, ¿qué quiere decir que una sucesión NR converja? Pues solo utilizamos a epsilon, solo tomamos límites al infinito. Bueno, no epsilon delta, sí, bueno, porque no es continuidad, pero sí, digamos, la definición epsilon, o sea, Sí, sí, la del porque es de epsilon. Sí, sucesión. la convergencia de sucesiones, sí. Sí, eso es lo que yo estoy utilizando acá, Ah, listo, profe. convergencia de sucesiones. ¿Listo? Listo, listo, profe. Bueno, Gracias. bueno, muy bien. Listo, entonces ahora sí, vamos al ejemplo del conjunto de Cantor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé. Bueno, entonces vamos al conjunto de Cantor. Bueno, entonces vamos acá al conjunto de Cantor. Esta construcción es importante, entonces pongamos bastante atención. Bueno, entonces vamos a construir un conjunto con unas propiedades que son interesantes.
De hecho, estas propiedades, digamos, las vamos a ir estudiando a lo largo del curso y aún más en otros cursos de análisis. Es importante este conjunto a la hora de, digamos, conseguir obtener cientos contraejemplos interesantes. Bueno, entonces vamos a la construcción del conjunto. Entonces partamos del siguiente conjunto C0. Entonces vamos a considerar el conjunto C0 como el intervalo 0, 1 cerrado. C0 es el intervalo cerrado 0, 1. Cerrado 0, 1. Listo. Primer paso que vamos a hacer, al intervalo cerrado 0, 1, le vamos a quitar como su intervalo abierto central de longitud, 1/3 de la longitud total de C0. Entonces le vamos a quitar el intervalo 1/3, 2/3 abierto, este pedacito de acá le vamos a quitar, sin incluir a 1/3 y a 2/3. Le quitamos el intervalo, que sería acá. Yo lo coloco, el intervalo. Este de acá. 1/3, coma, pongámoslo así, 2/3. Están como alejados, pero no importa. Quiero es que quede claro que le quito ese intervalo. Bueno, y vamos a definir C1 simplemente a C0 menos ese intervalo abierto. Así que C1, ¿qué va a hacer? C1 van a ser dos intervalos cerrados disjuntos. ¿Cuáles intervalos? El intervalo 0, 1/3 cerrado y el intervalo 2/3, 1 cerrado. C0 es todo 0, 1. Ya C1 son dos intervalos, cada uno de longitud 1/3, dos intervalos de longitud 1/3 disjuntos, el intervalo 0, 1/3 y el intervalo 2/3, 1. Bueno, muy bien. Ahora vamos a repetir esa misma idea, con cada uno de los intervalos que conforman a C1. Entonces, del intervalo 0, 1/3 vamos a sacar su intervalo central, cuya longitud en este caso sería 1/3 al cuadrado, 1/9. Y del intervalo 2/3 vamos a hacer lo mismo. Entonces vean lo que tenemos. Vamos, primero le quitamos a C0 este intervalo. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es que a C1, a cada uno de los intervalos de C1 les vamos a quitar como el intervalo central, acá. Le quito este. Y le quito este. De tal manera que en el paso, digamos, de C2, en C2, lo que vamos a tener son ya 4 intervalos. Entonces, fíjense, en el paso 0 tenemos un intervalo, 2 a la 0. En el paso 1 tenemos dos intervalos, 2 a la 1. En el paso 2, en C2, ya tenemos 4 intervalos, 2 a la 2 intervalos. ¿De qué longitud esos intervalos? Fíjense, cada uno de los intervalos C1 se partió como en 3 pedacitos, ¿cierto? Y yo de ahí tomé 2 para construir C2. De cada intervalo que formaba a C1, tomé 2 para construir C2. Bueno, los intervalos de C1 cada uno miden 1/3. Los intervalos de C2 cada uno miden 1/9, es decir, 1/3 al cuadrado. ¿Y cuántos tengo? 2 a la 2, 4. Listo, tengo 0, 1/2, 2/9, 1/3, 2/3, 2/7, 2/3, 7/9, perdón, 8/9, 1/2. Esos son los 4 que obtengo en el segundo paso. Y entonces voy iterando ese procedimiento. ¿Qué quiere decir que voy iterando ese procedimiento? Cuando digo iterar ese procedimiento es que, ¿cómo hago para conseguir el próximo? Yo me vuelvo acá. Entonces, en general, ¿cómo hago para conseguir el próximo Cn más 1 a partir de Cn? Entonces, tomo Cn. En Cn, ¿cuántos intervalos hay? 2 a la n intervalos. En Cn hay 2 a la n intervalos. A cada uno de esos 2 a la n intervalos le quito su intervalo central, ¿cierto? Digamos, cada intervalo de esos lo parto en 3 igualitos y quito el de la mitad, el abierto de la mitad. Bueno, y entonces
¿qué voy a obtener? Voy a obtener al final que Cn más 1, ¿cierto? Son 2 a la n más 1 intervalos. ¿Por qué? Porque cada intervalo de Cn me da ahora 2 intervalos para Cn más 1. Listo. Y su longitud es 1 sobre 3 a la n. ¿Por qué? Fíjense por lo siguiente. Digamos que estoy en el intervalo i, en uno de los intervalos i que conforman a Cn. Este es uno de los intervalos i que conforman a Cn. Listo. Por la construcción, ¿cuál era la longitud de este intervalo? La longitud de este intervalo era 1 sobre 3 a la n. Ese lo partí, digámoslo así. Tomé y marqué como los 3 intervalos que tienen la misma distancia y quité de ahí el de la mitad. Quítese de ahí el de la mitad. ¿Y me quedé con cuáles? Me quedé con estos dos de aquí, con este y este de acá, me quedé con 2. Entonces, cada uno de los intervalos que forman ACN me da como resultado 2 de los intervalos que conforman ACN más 1. Listo, entonces estoy al final duplicando el número de intervalos. Pasé de tener 2 a la n formando C sub n a 2 por 2 a la n, que dará como resultado 2 a la n más 1, intervalos que forman a C sub n más 1. Y además, ¿qué pasó con las longitudes de los intervalos? Entonces, la longitud total de un intervalo en Cn es 1/3 a la n. 1 sobre 3 a la n, 1/3 a la n. Bueno, cada uno de esos intervalos que yo obtuve para C sub n más 1 mide 1/3 de la longitud de los que tenía para Cn. Entonces, 1/3 de 1 sobre 3 a la n es justamente 1 sobre 3 a la n más 1. Bueno, ahora ¿qué hago? Tomo todos los conjuntos C sub n. Tomo todos los conjuntos C sub n. Listo. Y todos esos conjuntos C sub n los intersecto. Ese conjunto es el que yo llamo el conjunto de Cantor. Listo. Entonces vamos a escribir bien eso y decir como algunas propiedades que estoy obteniendo acá. Entonces, fíjense que yo tengo en C sub n, voy a colocar acá, C sub n más 1, déjenme colocar acá, C sub n más 1, es la unión, ¿cierto? De 2 a la n más 1 intervalos disjuntos con longitud, cada uno pues de esos intervalos con longitud 1 sobre 3 a la n más 1. Listo. Bueno. ¿Qué tenemos entonces? Por construcción, muchachos, por construcción. Tenemos lo siguiente. C sub n es cerrado. ¿Por qué cada C sub n es cerrado? Porque es la unión finita de conjuntos cerrados, de intervalos cerrados. La unión finita de cerrados es cerrado, ya sabemos. Y compacto. ¿Y por qué es compacto? Bueno, primero, C sub n es cerrado. ¿Cuál es la otra condición para que sea compacto? Que sea acotado. Y obviamente C sub n está contenido, digamos, en la bola centrada en 0 de radio 2, que es el intervalo menos 2, 2. Entonces C sub n es cerrado y acotado, por lo tanto cada C sub n es compacto. Bueno, muy bien. Pasa también lo siguiente, C sub n contiene al próximo conjunto C sub n más 1, ¿cierto? Y esto pasa para todo n en los naturales, inclusive con el 0, ¿cierto? Porque comenzamos en C sub 0. Muy bien. Y obviamente C sub n es diferente del vacío para todo n. Aquí.
y definimos el conjunto de Cantor como la intersección de todos los SUNs. ¿Listo? Bueno, ¿por qué ese es no vacío? Primera pregunta, muchachos, ¿por qué ese es no vacío? ¿Quién me dice por qué ese es no vacío? ¿Qué garantiza que ese es no vacío? El 0 y el 1 pertenecen al conjunto. Por ejemplo, eso. El 0 y el 1 pertenecen al conjunto. Otra cosa por la cual, digamos, no, es no vacío, porque usted, por ejemplo, lo que tiene acá son compactos, ¿cierto? Los SUN son compactos, que satisfacen la propiedad de la intersección finita. Usted toma compactos, están encajados, ¿cierto? Y cada una de esas son no vacíos, entonces cuando usted toma finitos, ya lo vimos en la clase pasada en un teorema, si toma compactos encajados no vacíos, la intersección de todos esos compactos es no vacía, entonces también está justificado por eso, pero 1 y 0 están en el conjunto sí, listo. Entonces, ese es no vacío, quedó claro. Bueno, pregunta, ¿es compacto C? ¿Qué necesita uno para que un conjunto sea compacto? Que sea, por el teorema de Heine-Borel, cerrado y acotado. Esto es un subconjunto de R. Bueno, ¿es cerrado? Claro, C es cerrado. ¿Por qué? Pues porque la intersección de cerrados es cerrado y cada uno de ellos es cerrado. Entonces, ¿es compacto? Sí, porque Cn cerrado para todos los n, ¿cierto? Y por lo tanto la intersección es cerrada. Esto es cerrado. Acuérdense, la intersección de cerrados, sin importar el cardinal, es un cerrado. ¿Listo? Y obviamente y claramente, C es acotado. Pues acabamos de decir que está contenido en menos 2,2 cada Cn, ¿cierto? Voy a colocar C, de hecho está contenido en menos 2,2. Entonces, por el teorema de Heine-Borel, si se quiere, ese es un compacto, por lo tanto es compacto. Por lo tanto es compacto. ¿Listo? Por lo tanto C es compacto. Muy bien. ¿Qué otra propiedad tiene interesante? Fíjense en esta que estoy escribiendo acá. Voy a llamar barras SUN. Eso simplemente lo llamo con esa notación porque esa es la notación de teoría de la medida. Entonces voy a denotar por barras SUN la suma de las longitudes de los intervalos cerrados que conforman a CSUN. Entonces, esas longitudes se van para cero. Esas longitudes se van para cero. ¿Eso por qué es cierto? Entonces recuerden lo que es SUN. ¿Listo? Entonces voy a recordar. ¿Cómo es SUN? SUN es la unión de ¿qué? ¿De cuántos intervalos? De 2 a la intervalo. ¿Listo? SUN es la unión de 2 a la n intervalos. ¿Listo? Bueno. Y cada intervalo de esos, ¿cuánto era que medía? Con la construcción que hicimos, cada intervalo de esos medía 1 sobre 3 a la n. ¿Listo? Cuya longitud. Voy a colocar acá pues de cada uno. Es 1 sobre 3 a la n. Por lo tanto, bueno, dejémoslo así, entonces, CSUN es eso, la unión de 2 a la n intervalos cuya longitud de cada uno es 1 sobre 3 a la n. De hecho, esos intervalos son disjuntos, acuérdense, los intervalos son disjuntos. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto va a ser la suma de las longitudes? La suma de las longitudes
va a ser, tengo 2 a la n intervalos. Cada intervalo mide 1 sobre 3 a la n. Entonces, las sumas de las longitudes de los intervalos que conforman el conjunto, mejor dicho, cuya intersección es el conjunto de Cantor, es en el enésimo paso, 2/3 a la n. Y la sucesión 2/3 a la n se va para 0 cuando n se va para infinito. ¿Por qué? Porque 2/3 es estrictamente menor que 1. ¿Listo? Y como el límite, estas como las sucesiones que ya ustedes deben conocer, de 2/3 a la n igual a 0, estas son sucesiones en R, entonces esas longitudes obviamente se van para 0, sumas de esas longitudes se van para 0, cuando n se va para más infinito. Eso lo que quiere decir es que, digámoslo así, voy a adelantarme muchos cursos adelante, pero eso es lo que significa en términos de análisis, es que la medida de ese conjunto es 0. Pero ese conjunto todavía tiene más propiedades interesantes. Ese conjunto no contiene ningún intervalo abierto. El interior de ese conjunto es vacío. Entonces, otras propiedades que yo voy a anotar acá, pero no todas las voy a probarlas. Algunas las voy a dejar como ejercicios en la lista. Pero cosas interesantes que tiene por ejemplo, es que el interior del conjunto de Cantor es vacío. Pregunta, ¿a alguien se le ocurre cómo probar que el interior del conjunto de Cantor es vacío? Fíjense, muchachos, en lo siguiente, les doy una idea. Este lo voy a dejar como ejercicio, pero piensen en lo siguiente. Supongamos que hay un punto que es un punto interior de ese conjunto de Cantor. Entonces tiene que haber una bolita, ¿cierto? Digámoslo así. Si hay un punto que es un punto interior del conjunto de Cantor, yo hago una grafiquita acá. Si hay un punto que es un punto interior del conjunto de Cantor, digamos que ese es el punto X0, un punto interior del conjunto de Cantor. Entonces hay una bolita de radio R que está contenida, listo, en el conjunto de Cantor. Bueno, pero si está contenida en el conjunto de Cantor, como el conjunto de Cantor es la intersección de todos esos B sub n, de esos C sub n, entonces esa bolita tiene que estar contenida en C sub n para todo n, en los naturales, pues inclusive unido al 0. Listo. Bueno, muy bien, pero piensen lo siguiente. Si ese conjunto B sub 0, listo, si ese conjunto B sub 0 R está contenido en Cn, entonces como los intervalos que conforman a Cn son disjuntos, en realidad la bola central en X0 y de radio R tiene que estar contenida en alguno de esos intervalos que conforman a Cn, pero esos intervalos van teniendo medida cada vez más pequeña, 1 sobre 3 a la n. Y la bola central en X0 y de radio R tiene, digamos, longitud, por decirlo así, 2 veces R, con R positivo. Entonces, para un n muy grande, 1 sobre 3 a la n, está por debajo de 2R, y entonces no podría ocurrir que esa bola estuviera metida en uno de sus intervalos. Pero ese razonamiento, pues, lo van a refinar ustedes y lo van a escribir mejor. C es un conjunto perfecto. Recuerden por allá, al comienzo del curso, yo definí que era un conjunto perfecto, que era cerrado y cada punto del conjunto es un punto límite del conjunto. Bueno, entre muchas otras. Este conjunto hoy vamos a hablar de un concepto nuevo, de conjuntos conexos. Este conjunto es totalmente disconexo. Eso tiene que ver con esto de que no contiene ningún intervalo abierto. En fin, este
este ejemplo es bueno que lo tengamos en la cabeza y lo estudiemos. Es tan importante este conjunto, muchachos, el conjunto de Cantor, que uno va a poder construir una función, óigame pues, una función creciente, una función creciente, que en 0 valga 0 y que en 1 valga 1, para la cual su integral, listo, y que la función sea creciente, o sea, positiva, listo, y estrictamente creciente, o sea, en la forma en la que uno la construye, estrictamente creciente, y cuya integral vale 0, en el sentido pues del Lebesgue, que después van a ver ustedes qué quiere decir eso cuando vean el curso de medida. Ese es un ejemplo muy impresionante de una función que crece, digamos, de 0 a 1, pero vale 0 como en casi todas partes. Bueno, en todo caso, es constante en casi todas partes valiendo 0. Bueno, valiendo 0 su derivada, perdón. Pero bueno, digamos que eso es simplemente como un poquito a modo de motivación de lo importante que es este conjunto de Cantor. Aquí vamos a volver sobre este conjunto de Cantor varias veces en el curso, pero tengámoslo ahí presente. Bueno, vamos a estudiar ahora un concepto que es importante en los cursos de análisis y sobre todo cuando se va a estudiar funciones continuas, que es el concepto de conjunto conexo, el concepto de conexidad. Vamos a definir ahora qué es un conjunto conexo. Para definir qué es un conjunto conexo, vamos a comenzar por definir qué es un conjunto disconexo. Muy bien, entonces tomemos un espacio métrico. XD, vamos a decir que el espacio métrico es disconexo si existen un par de conjuntos A y B que tienen las siguientes propiedades. Entonces, si existen A y B contenidos en el espacio métrico que tienen las siguientes propiedades. Bueno, la primera propiedad es que ambos son diferentes del vacío, ambos son no vacíos. La segunda es que ambos son abiertos, tanto A como B son subconjuntos abiertos de XD. La tercera propiedad es que su intersección es vacía, ellos son disjuntos. Y la cuarta es que su unión es todo X. Como quien dice, muchachos, que B tiene que ser el complemento de A, ¿cierto? B tiene que ser el complemento de A y A tiene que ser abierto. Tengan eso ahí presente, B es como el complemento de A y A tiene que ser abierto. Bueno, a ese par de conjuntos, si es que existen, dado el espacio métrico X, se le denomina desconexión de X. Es decir, un espacio es disconexo si yo lo puedo partir en dos pedazos no triviales, es decir, que ninguno de ellos es ni todo el espacio ni es vacío, son subconjuntos propios que sean disjuntos, cuya unión sea todo X, que ambos sean abiertos. Y que ambos sean abiertos. Si puedo escribir X como la unión de dos abiertos con esas propiedades que no se intersectan, y ambos son abiertos, entonces uno dice que el conjunto es disconexo. Y a ese par AB de conjuntos, los llamamos desconexión de X. Como les dije, tengan presente que si AB es una desconexión de X, entonces B necesariamente tiene que ser A complemento. ¿Por qué? Porque no intersecta A, pero su unión con A da todo X. Eso es justamente lo que caracteriza el complemento del conjunto. ¿Qué va a llamar uno conjunto conexo? Un conjunto conexo es aquel que no es disconexo. Es decir, dicho de otra manera, al cual no se le pueden encontrar un par de conjuntos A y B que satisfagan 1 a 4. No se puede partir en dos pedazos A y B con las propiedades 1 a 4. Listo. Un espacio métrico se llama conexo si no es disconexo. Muy bien. Y pasando a los subconjuntos, vamos a definir, o vamos a decir, que un subconjunto
de un espacio métrico X se denomina conexo, el subconjunto se denomina conexo. ¿Conexo en dónde? Conexo en XD. Si al considerar el subespacio métrico Y con la métrica heredada de X, ese espacio métrico es conexo. Es conexo. Bueno, entonces tengamos presente, esa propiedad de ser o no conexo, pues obviamente termina estando referida, ¿cierto? Referida a ver Y como subespacio métrico de XD. Obviamente eso, ¿por qué? Porque la forma en la que uno define, ¿cierto? Una desconexión para un espacio métrico es en términos de abiertos. Entonces, cuando habla, acuérdense, cuando habla de abiertos en Y, se está refiriendo a intersecciones de abiertos del grande con Y. Muy bien. Ejemplos, hay muchos ejemplos de espacios que son disconexos, pero para que nos acostumbremos y tengamos en cuenta que es muy importante siempre que nosotros, digámoslo así, estudiemos alguna propiedad, tener presente dos ejemplos que tienen que estar a la mano, dos espacios métricos que siempre tiene que tener en la cabeza porque en uno trabaja todo el tiempo, que es R y RK, y en otro hay una fuente muy grande de ejemplos y contraejemplos. Consideremos cómo serían los conjuntos que son disconexos de un conjunto dotado de la métrica discreta. Y vamos a pensar en esta y en la próxima clase sobre todo, cómo son los conjuntos conexos o disconexos de los números reales. Bueno, entonces comencemos con la métrica discreta. Entonces consideremos un conjunto con dos o más elementos. ¿Por qué con dos o más elementos? Porque acuérdense que para una desconexión yo necesito dos conjuntos no vacíos. Entonces, si uno tiene un conjunto y que no se intersecten, entonces si uno tiene un espacio con un solo elemento, pues ahí no va a poder encontrar, no va a poder encontrar desconexiones, porque los únicos subconjuntos que hay, ¿cierto? Son el vacío y el conjunto mismo. Entonces no va a poder tener subconjuntos propios del conjunto, por lo tanto no va a poder crear desconexiones. Pero entonces consideremos un conjunto con dos o más elementos y dotemos a ese conjunto de la métrica discreta. Acuérdense que la métrica discreta es aquella métrica para la cual dos elementos distintos están a distancia 1, dos elementos iguales están a distancia 0. Entonces veamos que un conjunto X dotado con esa métrica discreta tiene que ser disconexo. Bueno, entonces ¿cuál es la razón? La razón es muy sencilla. Recuerden lo siguiente. Cualquier subconjunto de un conjunto X dotado de la métrica discreta es un conjunto abierto. Todo subconjunto de X dotado con la métrica discreta es un conjunto abierto. ¿Se acuerdan por qué eso es verdad? ¿Sí o no? Eso, muchachos, es verdad por una cosa muy sencilla. Recuerden que si yo tengo, déjenme yo amplío esto acá, si yo tengo X, listo, si yo tengo X, el espacio métrico, yo puedo escribir X como esto, como la unión con X minúscula en X de las bolas centrada en X, ¿cierto? Centradas en X y de radio 1/2. Estas bolas, ¿cierto? En la métrica discreta, la bola centrada en X y de radio 1/2, justamente ¿qué es? Este es el singletón que contiene a X. Listo, X es así. Los singletones son abiertos entonces en un espacio con la métrica discreta. Entonces, si yo tengo cualquier conjunto A que esté contenido en X, ¿por qué ese conjunto es abierto? Porque yo podré escribir a A como la unión con los elementos X que están en A de bolas centradas en X de radio 1/2. Cada una de estas bolas
es un abierto que contiene exactamente ¿qué? Un elemento, este singletón, pero la unión de bolas de abiertos, sin importar el cardinal, es abierto. La unión de abiertos es abierto. Muy bien. Entonces, todo subconjunto de un conjunto que está dotado con la métrica discreta, es decir, del espacio métrico X, pero con la métrica discreta es abierto. Listo, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué hace uno? ¿Cómo forma la desconexión? Muy sencillo. Hay un elemento de X, llámelo X0. Listo. A, el conjunto que es el singletón X0, ese conjunto es abierto. Ese conjunto es abierto. Y obviamente es no vacío porque X0 está en el conjunto. Ahora considere B igual a complemento. Entonces, de nuevo, B es abierto. ¿Por qué es abierto? Porque cada subconjunto de un conjunto este X de onda que está dotado con la métrica discreta es abierto. Y B es no vacío. ¿Por qué es no vacío? Porque el conjunto X tiene más, dos o más elementos. Es una cuestión de cardinalidad. Si B fuera vacío, entonces X realmente contendría únicamente al punto X0. Entonces B es no vacío. Entonces A es no vacío, B es no vacío. Evidentemente X es A unido B porque X es A unido su complemento. Y A intersectado B es vacío, pues porque A y A complemento no se intersectan. Entonces, en conclusión, tenemos A y B, no vacíos, ambos abiertos. Su unión es todo X y no se intersectan. Son disjuntos, su intersección es vacía. Ese par AB es una desconexión para X. Entonces, todo conjunto dotado de la métrica discreta es un conjunto disconexo, se puede desconectar. Profe, Señor. tengo una pregunta. Pues no me quedó claro algo en la definición en cuanto a, o sea, por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces yo digo que para yo decir que un conjunto es disconexo, solamente tengo que exhibir dos conjuntos que cumplan esas propiedades. Para usted decir que un conjunto es disconexo, debe simplemente describir, dar dos conjuntos A y B que satisfagan 1, 4, 5. Ah, bueno. Sí, es Si que usted, si la duda mía era esa, pues entonces la parte de la conexión implicaría que para todo par de subconjuntos no se cumplirían esas propiedades. ya vamos a ver una caracterización de la conexidad, listo. Sí, exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Exactamente eso. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea conexo? Quiere decir que para todo AB, ¿cierto? Para todo AB, par de conjuntos en X, alguna de estas cuatro propiedades falla. ¿Listo? Ah, listo, profe, si era solamente la dudita y el para Ah, todo. listo, claro. Alguna de esas propiedades falla, claro. Esto quiere, disconexo quiere decir existe un par para el cual las cuatro se cumplen. Entonces, ser disconexo quiere decir que para cualquier par de conjuntos, alguna de las cuatro no se cumple. Esa sería la negación. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ahora pensemos en este otro conjunto, un subconjunto de R2, un subconjunto de R2 que también es disconexo. Entonces, tomemos este conjunto, el conjunto de los XY en R2 que no están sobre la recta Y igual a X, o sea, para los cuales X es diferente de Y. Entonces, mi afirmación es, ese conjunto es disconexo. Ese conjunto es disconexo. ¿Cuáles son los conjuntos A y B que forman la desconexión? Entonces van a ser los siguientes. Primero voy a considerar el conjunto A de los elementos X, Y de R2, de tal manera que Y es mayor que X. Eso es lo que nos imaginamos como el conjunto de puntos de R2 que están por encima de la recta Y igual a X. Bien. Y por otro lado, B será el conjunto de los XY de R2 para los cuales X es mayor que Y. Eso serán, pues, digamos, en nuestra idea,
los puntos x, y que están por debajo de la recta y igual a x. Entonces, digámoslo así, para nosotros, obviamente A y B son disjuntos. ¿Por qué? Porque si y es mayor que x, pues x no puede ser mayor que y, ¿cierto? Se cumple, acuérdense que se cumple que dados dos números reales, x y y, o x es mayor que y, o y es mayor que x, o son iguales. Se cumple pues esa dicotomía. Entonces, que esos conjuntos no se intersectan, listo. Eso se cumple, pues eso no es ningún problema. Bueno, que esos conjuntos unidos forman AS también. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos puntos, dos elementos de R, X y Y, que no son distintos, ¿cierto? Si X es diferente de Y, o Y es mayor que X, y entonces el punto XY está en A, o X es mayor que Y, y entonces el punto XY está en B. Listo. Que ambos son diferentes del vacío. Ah, con toda seguridad, ambos son diferentes del vacío. Usted simplemente, por ejemplo, en el primer conjunto toma el par ordenado 1, 2. Entonces, como 2 es mayor que 1, ¿cierto? 1, 2 está en A. Y B, es no vacío, claro, tome ahora el par ordenado 2, 1. 2 es mayor que 1 de nuevo, entonces 2, 1 está en B. Son no vacíos. Bueno, ¿por qué son abiertos? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué son abiertos? ¿Quién sabría cómo intentar hacer algo para probar que esos conjuntos sean abiertos? Después vamos a ver que esos conjuntos uno puede probar que son abiertos de una manera muy sencilla, porque uno dice, esos son la preimagen de un abierto por una función continua, y entonces eso es abierto. Pero bueno, en este momento, si yo les pusiera a probar que A y B son conjuntos abiertos, ¿qué idea se le puede ocurrir a uno? ¿Usted qué tiene que hacer? Piense, por ejemplo, en A. Si yo tomo un punto en A, ¿qué es lo que yo tengo que garantizar? Yo tomo acá un puntico en A. Listo, tomo un puntico en A. Yo tengo que garantizar que soy capaz de construir una bola centrada en ese punto, de un radio adecuado, de tal manera que toda la bola quede contenida en A. Entonces, una buena idea para el radio sería escoger eso como. Entonces, uno va y se acuerda por allá del curso de geometría, y uno dice, bueno, uno tiene manera de medir la distancia, ¿cierto? De medir la distancia que hay de este punto a esta recta, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, una buena idea sería, yo tomo esta distancia que hay a esta recta, ¿listo? Tomo esa distancia que hay a esa recta, ¿cierto? Y tomo el radio que sea la mitad de esa distancia. ¿Listo? Y ese radio, con toda seguridad, es un radio que es como candidato a hacer un radio para el cual esa bola centrada en X de radio R sea un abierto. Listo, entonces ejercicio para ustedes. Prueben que A y B son abiertos. Prueben que A y B son conjuntos abiertos. Parece evidente de la gráfica y de cómo hace uno esto, pero hay que obrar con cuidado. Entonces prueben que A y B son conjuntos abiertos. Listo. Esto no tiene que ser una bola. Acuérdense que ustedes podrían, si quisieran, en un circulito, sino meter este punto dentro de algún rectangulito abierto que todavía esté contenido en A, dentro de algún rectangulito abierto, es decir, un rectángulo sin los bordes. Obviamente un rectángulo sin los bordes es un conjunto abierto. Bueno, prueben eso. Fíjense que hay un montón de cosas que uno tiene que empezarse a cuestionarse acerca de conjuntos abiertos de los que conocemos, de las cosas comunes que conocemos, como estas. En todo caso, A y B son abiertos. Listo. Ejercicio. Este es un ejercicio interesante. Y por lo tanto tendríamos una desconexión para S. ¿Listo? Bueno. Muy bien.
La pregunta es, ¿habrá alguna manera de caracterizar, así como nosotros hemos caracterizado un abierto sí, solo si pasa esto, en R, por ejemplo, un compacto sí, solo si pasa esto, un cerrado sí, solo si pasa esto? ¿Habrá alguna caracterización en comienzo sencilla para los espacios conexos, que un espacio sea conexo? Y la respuesta es que sí, hay una muy sencilla con la cual vamos a comenzar, que es la que vamos a ver en la clase de hoy. Y en la próxima clase vamos a ver que en el caso de los reales hay una caracterización supremamente sencilla de cuáles son los conjuntos conexos. Muy sencilla. Y les voy a anticipar la importancia de los conjuntos conexos. Cuando estudiamos funciones continuas, la imagen de un conexo va a ser un conexo, lo vamos a probar. Vamos a probar acá que los conexos de R son los intervalos. Entonces una función continua, según esto, manda intervalos en intervalos. ¿Cuál es la importancia de que una función continua envíe intervalos en intervalos? Que eso le va a permitir probar un teorema que yo estoy seguro que a estas alturas del campeonato, por mucho que usted haya estudiado cálculo en la universidad, nunca ha podido entender la prueba o no ha podido demostrar. Y es el teorema del valor intermedio. No el teorema del valor medio de cálculo diferencial de las derivadas, sino el teorema del valor intermedio. Que si uno tiene una función continua, ¿cierto? De a a b, y si tiene que f de b es mayor que f de a, entonces para todo número entre f de b y f de a hay una preimagen en el intervalo AB de ese número. O sea que las funciones continuas, digamos, no tienen huecos, no tienen huecos. Después lo vemos con todo el cuidado del mundo. Pero esa es la importancia de estudiar conjuntos conexos cuando veamos funciones continuas. Son muy importantes. Entonces ahora sí, caractericemos la conexidad en general en un espacio métrico con unas propiedades, digamos, con una propiedad simple. Bueno, entonces tomemos un espacio métrico XD. Ese espacio es conexo si solo si ocurre lo siguiente: los únicos conjuntos que son abiertos y cerrados al mismo tiempo, en XD son el propio conjunto y el vacío. Ya nosotros probamos que tanto X como el vacío son abiertos y cerrados en XD. Pero ser conexo es equivalente a que los únicos conjuntos abiertos y cerrados, los únicos conjuntos abiertos y cerrados son justamente X y el vacío. Muy bien. ¿Cómo vamos a probar eso? Entonces vamos a utilizar algo que es equivalente a hacer que los únicos abiertos y cerrados sean X y el vacío, y es lo siguiente: que los únicos abiertos y cerrados sean X y el vacío es equivalente a decir que no existe un conjunto A que no sea ni el vacío ni X, es decir, que sea un subconjunto propio no vacío de X, de forma que A sea abierto y cerrado al mismo tiempo en X. ¿Listo? Ojo pues, si los únicos abiertos en X son X y el vacío, ¿eso qué quiere decir? Es equivalente a decir que no existe un conjunto A que sea no vacío y subconjunto propio de X, es decir, que no sea todo X, de manera que ese conjunto A sea abierto y cerrado. Es una manera de decir, en otras palabras, lo que se dice arriba. Bueno, entonces ahora sí vamos con la prueba. Muy bien. Entonces, las dos partes de la prueba, esto es un sí solo si, vamos a probar cada una de las implicaciones, se prueban razonando por el absurdo. Bueno, entonces, supongamos que R es conexo, listo. Entonces, suponga que X es conexo. Bueno, entonces vamos a razonar por el absurdo. Yo lo que voy a probar es que X es conexo sí, solo sí, se cumple lo que está en amarillo, que ya saben que es equivalente a lo que está en blanco. Listo. Sí, solo sí, no existe A
para el cual se cumpla eso. Entonces, suponga que X es conexo. Entonces, razonemos por el absurdo. Y suponga que existe A. Que existe A. Contenido en X. Tal que A no es el vacío. Listo. Tampoco es todo X. Y A es abierto. Y A es abierto. ¿Listo? Supongamos que eso fuera cierto. Bueno, entonces me voy a devolver al dibujito. ¿Qué pasaría con eso? Bueno, Profe, una preguntita. sí, ¿No es también que hace abierto y cerrado a la bueno, vez? sí, voy a decir, sí, voy a colocar ya eso. Queda abierto y también es cerrado. Listo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Listo. Entonces, fíjense en esto. Tengo el conjunto A abierto. Listo. L es no vacío, pero tampoco es todo X. Listo. Tampoco es todo X, por acá está X. Bueno, tampoco es todo X, entonces acá está complemento. Entonces, A es no vacío, pero tampoco es todo X. Entonces, el complemento de A tampoco es vacío, ¿cierto? Porque A no es todo X. Entonces, A y A complemento ambos son no vacíos. Muy bien. A intersectado a complemento es el vacío. Su unión es X, obvio. A unido a complemento es todo X. Y acá viene la propiedad importante. Como A es abierto y cerrado, entonces, ¿qué quiere decir que A sea cerrado? A cerrado quiere decir lo mismo que A complemento es abierto. Si A cerrado, el complemento de A es abierto. Esa es la definición de ser cerrado, que su complemento sea abierto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que haya complemento, o pues son no vacíos, ambos son abiertos, no se intersectan, y su unión es todo X. ¿Qué pasa con haya complemento? Son una desconexión de X. Y eso es absurdo porque X es conexo. Entonces, tendremos que, voy a colocar acá, tendremos que A complemento es abierto. De una, porque A es cerrado. A unido. A complemento es no vacío, es todo X, qué pena. A intersectado a complemento, ese sí es vacío. Y A complemento es diferente del vacío. Voy a colocar acá, pues, A, ¿cierto? Es subconjunto propio de X. Esa notación les es familiar. Colocar un contenido, pero no igual. A es un subconjunto propio de X. Esta notación quiere decir que A es un subconjunto propio de X, es decir, es un subconjunto de X que no es todo X. Entonces su complemento es no vacío. El complemento debe haber alguna cosa. Por lo tanto, tendría que ocurrir que A con A complemento es una desconexión de X, lo cual es absurdo. ¿Por qué? Porque la hipótesis es que precisamente X es conexo. No se puede desconectar, no puede existir una desconexión para X. Muy bien. Entonces ahora probemos que si los únicos cerrados y abiertos en X son X y el vacío, entonces tiene que ser conexo el conjunto. De nuevo, razonamos por el absurdo y suponemos que no es conexo.
Entonces la desconexión nos va a dar un par de conjuntos, uno de los cuales, de hecho los dos, son abiertos y cerrados. ¿Listo? Entonces supongamos que los únicos abiertos y cerrados en X son X y el vacío. Razonemos por el absurdo y supongamos que X es disconexo. Entonces existe, ¿listo? Entonces sea A, coma B, una desconexión de X. Una desconexión de X. Muy bien, entonces A es diferente del vacío. ¿Listo? A es diferente del vacío. A es diferente de X. ¿Listo? ¿Por qué? Pues A complemento, que tiene que ser igual a B, es no vacío. ¿Por qué A complemento tiene que ser igual a B? Porque acuérdense, X es la unión disjunta porque no se intersectan de A y B. Este puntico acá, recuerden, es para denotar que la unión es disjunta. Entonces B tiene que ser A complemento. Ahora, B es abierto. ¿Listo? B es abierto. Entonces A complemento es abierto. Entonces el complemento del complemento de A, que es A, también es cerrado. ¿Listo? Es como A complemento es abierto. Voy a colocar acá, pues B lo es. Entonces, A igual a el complemento del complemento de A es cerrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué acabamos de probar? Fíjense, A es cerrado. ¿Listo? Como A, el par, en A del par A B es una desconexión, A es abierto. Y además A es diferente del vacío y diferente de X. ¿Cierto? Tenemos un conjunto aquí que es abierto, es cerrado y no es ninguno de los dos, vacío o X. Eso contradice la hipótesis. La hipótesis de que el único o los únicos conjuntos abiertos y cerrados al mismo tiempo son el vacío y X. Y por lo tanto, entonces tiene que cumplirse la afirmación de que si los únicos abiertos y cerrados en X son X y el vacío, entonces el conjunto es conexo. Y ahí hay una caracterización de los conjuntos conexos. Bueno, muchachos, entonces en la próxima clase lo que queremos estudiar es el caso de los conexos en R. ¿Cómo son los subconjuntos conexos de los números reales?